Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. No vamos a hablar otra vez del baneo de Jove, no, eso ya, además fue por una semana. Am, este vídeo salió ayer lo sacaron y bueno, pues es interesante. Evidentemente no por esto, no, sino por la visita de Jove a las instalaciones, las oficinas del Esta Games en Bielorrusia. Minsk. En Minsk, Bielorrusia, sí. Joder, parezco disléxico. Bah, sí, las oficinas centrales están en Bielorrusia, en la ciudad de Minsk, no están en Moscú. En Moscú y San Petersburgo hay varios estudios que son los que complementan un poco lo que es el trabajo que hace esta gente, ¿vale? Está la community manager, Sergey, responsable de comunidad, en fin. Bueno, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es de lo que hablan aquí. ¿Mm? Lo interesante es lo que dicen y lo que muestran. ¿Cositas chulas? Sí. ¿Cositas interesantes? Sí. ¿Cositas un poco que no sabes por dónde cogerlas? Sí. En fin, bueno, esto es así. Este es el mundo, el mundo ruso. Que me atraganto. Bueno, vale, al principio del vídeo lo que muestra pues un poco las oficinas, la gente, lo que comen, en fin. Es decir, joder, mira aquí comemos muy bien, yupi, bien, me alegro por vosotros. Tenéis que estar bien rollizos para poder programar. Si no programáis bien, no. Y se nota, se nota. Por eso hay que estar bien rollizos para programar. Muestra pues una serie de departamentos en los que están bastante bien, pues el departamento de pruebas, en el que se está probando un nuevo modo de juego. Ya os lo comenté hace tiempo, que estaban buscando un responsable de programación, programador senior, para un nuevo modo de juego. Vale, ese modo de juego lo vamos a ver ahora un poco. También un pelín camuflado, ¿vale? Para que no se vea gran cosa, pero en esencia sí se ve el juego. Bueno, aquí Konstantin Alejandrovich se está pidiendo trabajo. Sí, con eso de que lo banearon, pues está pidiendo trabajo. Alerta spoiler, no lo contratan porque no juega. En fin, su forma de jugar no les gusta. Dije que le habían. ¿Ves? No juegas en arte. Bueno, en arte. Es que las traducciones son una porquería, la verdad. Son un truño impresionante. Bueno, pues nada, como no le contratan, se lleva el agua. Eh, ya os digo, hay un departamento, vamos a verlo ahora. Sí, es que para ver las cocinas, pues, ¿qué quieres que te diga? Hay el gimnasio. eh, Vamos a ver dónde estaba. Está aquí. Es, eso es. Vale. Fijaros, este es el nuevo modo de juego que hay, ¿vale? Koski y Miski. Es que hay veces que se me traba la lengua. Gatos y ratones, ¿vale? Por lo que han dicho, sales de manera aleatoria. Puede ser gato, puede ser ratón. Hay 3 gatos y 9 ratones. Los gatos tienen que atrapar a los ratones, evidentemente. A ver, ¿por qué gatos y ratones? Bien, en la cultura rusa eslava, en general, los gatos pues son animales de compañía muy importantes. En todas las casas suele haber gatos. Eh, yo, por ejemplo, cuando estaba allí, es una casa en el campo, allí perdido a las estepas, bastante perdido en las estepas, la verdad. Y en todas las casas pues había gatos. ¿Para qué? Pues para que, digamos, espantasen a los ratones y no se comiesen la comida, ni mordiesen nada, que eso no es una plaga. Entonces, el gato es muy importante en la cultura eslava. Y por eso, bueno, pues han sacado ahora este juego. Este modo de juego.
Bueno, tiene sus modificadores, ¿vale? Tienen también un teclado gigantesco. Será por si alguien no ve bien las letras. En fin. Em, ya te digo que es algo que están probando ahora. Están probando las mecánicas, lo están probando los mapas, están probando las dinámicas del juego. Todo se está probando ahora. O sea que puede ser que para Navidades pueda salir este modo de juego. Oh, madre mía, la alergia me va a matar un día. Bueno, estos son gente que prueba las nuevas mecánicas, prueba los nuevos carros, prueban las cositas. Estos son, digamos, entre comillas, los responsables de que los lanzallamas les cortaran los huevos Kinder. Que de eso van a hablar luego más tarde. Porque sí, antes se jugaban mucho, había mucha gente que los sacaba, los Astron y demás, los FL, y ahora ya prácticamente no los ves. ¿Por qué? Bueno, pues porque algún iluminado dijo, uy, 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 esto hay que bajarlo. Vale, este es el departamento donde hacen las pruebas. Y es donde están probando ahora este nuevo modo de juego, gatos y ratones. En fin. Sí, bueno, el cachondeo con el teclado, pues eso. ¿Qué queréis que os diga? En fin. Venga, sácate una foto. Que si no, no queda bien. ¿Ves? Sin comentarios. Mm, En fin, ¿qué queréis que os diga? Vale, está interesante, sí, vamos a echar un poquito más para adelante, aquí. Vale, ya se pone para jugar, para que veáis un poco lo que es la dinámica del juego, ¿no? En qué es, y sales de manera aleatoria, o ratones o gatos. Habrá 9 ratones y 3 gatos, como he dicho antes, ¿vale? ¿Es un ratón? O vete tú a saber lo que eres. Yo creo, esto lo camuflan un poquito, pues para no tener que, en fin, pues por el cachondeo. Sinceramente, el humor soviet es un poco complicado. Le das a F4 y cambias de cosa. O sea, es que dices, ¿y para qué me sirve esto? Mm. Bueno, se están probando ahora las dinámicas. Está, si eres un tranvía. Hola, hola, soy un tranvía. En fin. Tiene que huir. Tienes que huir de él. Del ratón. Si el, o sea, del gato. Si el gato te pilla, va a ir a por ti. Eso está claro. Al final, pues bueno, tampoco se ve qué es, qué carros vas a usar o qué es lo que vas a tener para... Bueno, ya os digo que simplemente se están probando las dinámicas. Vale, ahora es un baño, un váter portátil. Bah, en fin, ya os digo que es un poco pues para probar la dinámica, para probar a ver qué tal va, para... En fin, sus cosas raras. Eh, Luego ya cuando salga, pues ya veremos cómo funciona. Fija los fallos que tiene todavía, madre mía. Ya se verá un poco cómo funciona esto, pero será un corre, corre que te pillo. Ya está. Esto es interesante. Bueno, esta es Julia, es la responsable de este departamento, que es el departamento de pruebas. Vale. Eh, hay otra cosa que es muy interesante a continuación, que es digamos, este departamento laboratorio. Vale, sí, lo llama laboratorio. Eh, que lo que hacen es probar la reacción de los jugadores ante los cambios nuevos que hay. ¿Vale? La interacción, va, experimentar la interacción entre el jugador y el juego. Vale. ¿Eso es interesante? Sí, porque saben si eso va a funcionar o no. ¿Cuál es el problema? Que las pruebas se hacen en un reducido número de jugadores. Entonces, bueno, tampoco es muy aplicable. Vale, este aparatito es lo que analiza tu respuesta
emocional, si te gusta, si no te gusta, en fin. Con eso es con lo que ellos ven si va a funcionar o no. Vale, de esta forma podrán entender si el jugador notó algo que debería haber notado o no. O sea, las reacciones del jugador. Bien, está interesante. Está interesante. Vale. Más bromas de tipo soviet. En fin, hay otro matiz. No sé si me está siguiendo o no. Nuestros vecinos de Europa, no están allí, se actualizaron. Está hablando de la actualización del interface, ¿vale? Esa fatídica actualización que tanto me quejé cuando estuve haciendo las pruebas en la prueba cerrada y que no hicieron ni puñetero caso, pero ni a mí ni a nadie. Y que, bueno, particularmente no fue exitosa. Atentos. Se copió alguna plantilla del Battlefield o el Call of Duty, os debería ver estos juegos, pero el hecho es que nuestra interfaz de Langar hace tiempo que se quedó obsoleta. Sí es cierto que el interface no se ha variado prácticamente desde que empezó el juego. ¿Está obsoleto? Un poco. ¿Habría que modernizarlo? Sí, ya lo he dicho muchas veces, pero ojo con las modernizaciones, no sea que se vaya a cagar, como pasó en Europa. Que sí, que yo me he granjeado muchos enemigos, sí, que mucha gente se ha ido de mi canal porque me quejé de la porquería que habían hecho en Europa, sí. ¿Que es algo que me quita el sueño? No, porque yo no vivo de esto. Si yo viviese de esto o tuviese que vivir de esto, eh, mm, haría de tripas corazón y seguiría jugando en WoD, pero yo no voy a jugar nunca en algo que no me llena, no me gusta. Por eso decidí venirme aquí, es más clásico, es más World of Tanks, y de hecho siguen esa línea de World of Tanks y no la dejan, porque es lo que les está dando, digamos, notoriedad por encima de WoD. Si veis las cifras de jugadores, WoD sigue bajando y Lesta sigue subiendo. Eso es así. Y no es que lo diga yo, lo dicen las cifras de los servidores. Vale. ¿Estáis cocinando algo? ¿Te ha pillado, Julia? Mira qué carita pone. Qué maja. Y esta, que es la community mañana de ayer, está diciendo, como sueltes algo, estás despedida. Vale. Aunque no puedo hablar de ello, pero algo se está cocinando, sí. De hecho, ya lo dijeron hace tiempo en la hoja de ruta que sacaron hace tiempo. Sí, yo sé que la mayoría no miréis la página web, pues tenéis que hacerlo, porque os enteréis de muchas cositas. En la hoja de ruta ya se ve cómo se van haciendo ciertos cambios en el interface, poco a poco. De los tripulantes, las skins, en fin, se va haciendo un poquito. Aunque no puedo hablar de ello, algo se está cocinando, manteneros atentos. Sí, sí, va a haber algunos cambios en el interface. Ya está bien, me parece perfecto. Nikolai, este es, bueno, fue el ganador del torneo Cazador de Acero. Yo no juego a ese evento porque no me... No, hay cosas que no me gustan y no juego en ellas. En fin. Pero vamos a lo interesante, lo mollar. A ver, ¿qué me he pasado? Lo mollar es que... bueno, en fin. Este señor es el responsable, digamos, del dinghy. ¿eh? De lo que gastas y por qué gastas. Está bien Sasha se llama. Está interesante porque le dice que ¿por qué la caravana de comercio? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Si no funciona, no vale, es un asco.
En fin, pero bueno, ellos dan sus... de hecho, están diciendo que sí, que se ha vuelto muy codiciosa. Antes había unas cajas al año, ahora hay 3 o 4, las cajas del halcón. En fin, eh, aquí dice algo interesante, y es, esto es una empresa, y una empresa vende algo, vende cosas. Yo lo he dicho muchas veces, nosotros lo vemos como un juego, un divertimento, pero ellos son una empresa. ¿Mm? A ver, un segundito. Aquí es una empresa que vende algo, un producto, evidentemente. Y tanto Wolfgang como Lesta como cualquier empresa de videojuegos se financia a través de esas cajas, esos packs que compras, esas cositas que compras, pues para ganar carros o armas o en fin. El fin principal de una empresa es vender su producto. Eso que nos quede claro. Y evidentemente ellos se financian vendiendo cajitas. Evidentemente. Porque estamos creando un juego genial para personas bueno, que les gusta. Parece que estamos vendiendo algo que es interesante, de verdad que es bastante interesante y saber el por qué salen tantas cajas y tantos carros en las cajas. Pues eso. Al fin lo que dice, bueno, lo que queremos es sorprender al jugador. Este es el dragón por 300.000 rublos. Bueno, a ver, es un poco también broma. El tema de caja dentro de otra caja. Esas cajitas matrioska que se llaman. Aquí la excusa que te dan es para sorprender al jugador. No, no, es que vamos a sorprender al jugador. Esto es para sorprenderlo. A ver, básicamente, según el cálculo de probabilidades, si sacas cajas y tienes una probabilidad de que te salgan ciertas cositas. Pero si te sale una caja, digamos que tus probabilidades bajan. Bajan de que te toque un carro grande o bueno en la segunda caja. No sé si me entendéis. Para la primera caja tienes, creo que era un 5%, una cosa así. O que te salga una caja, un carro. Si te sale una caja, ya empiezas de cero otra vez con las probabilidades. Con lo cual, cuesta más que te salga un carro decente. Sí. Bueno, son técnicas de venta. Eh, las hay en los dos juegos, las hay en muchos juegos. Con lo cual, esto está hecho para que gastes pasta. Ni más ni menos. Tu dinero lo inviertas ahí para sacar cajitas. Bueno, en fin, bueno, pues hablan del dragón, el IS-7 con el dragón. Hablan mucho sobre el tema económico. Y ya os digo, darle una vueltecilla Vale, este sí es interesante. Darle una vueltecilla a lo que es el vídeo, que de verdad hay cosas interesantes. Xenia. ¿Quién es Xenia? Xenia es el director artístico y 3D. Este señor es el responsable, de una cara empanado, está ahí toda en la silla. Hay que comprar una silla más ancha, ¿eh? Xenia, esto ya se queda corta. Este señor es el responsable del departamento artístico, ¿vale? Quien hace los camuflajes, quien hace el desarrollo de tanques, o sea, tanque nuevo, pum, esta gente es quien lo desarrolla, quien lo construye. Está muy bien también esta entrevista, ¿vale? Porque igual que muchas veces nos hemos quejado sobre los camuflajes pedorros, patéticos y lamentables que muchas veces han salido, ¿para qué puñetas quiero yo un camuflaje de una lata de guisantes?
A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora están hablando de una cosa interesante que son las skin 3D. Las skin 3D y estas que tienen ciertos movimientos conlleva un problema. ¿Mm? Aparte de hacer la skin, sí, el problema es que el sistema puede tener, digamos, ¿cómo decirlo? Te puede ir más lento por el tema de las skins. Si tienes muchos carros con muchas skins que se mueven, eso te va a crear dificultades a la hora de poder jugar, digamos, de manera fluida. Y aquí lo están diciendo. Ah, los requisitos del sistema es lo que os estoy comentando. Es bastante pesado para el sistema tener que estas skins que son tan... Hay algunas, sí, pero vamos, que tampoco es que sean una maravilla. Lo importante es que ahora lo vais a ver en el monitor, se van a hacer, digamos, camuflajes. A ver, por favor, no, 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 no. Esto, no, 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 no. Em, esto ya sí que me parece, o sea, horrible. Por favor, si vais a colgar una tele, quitarle las patas, no seáis cenutrios. ¿Para qué puñetas le pones las patas si lo vas a colgar en una pared? A ver, pensamos un poquito. Que yo sé que la primera vez duele. Pero, coño, las patas ahí ¿Para qué? Quítale las patas, muchacho. Para que hagan apoyo y se queden más... Por favor, por favor, sí. Yo sé que esto no es desarrollo de videojuegos, pero es sentido común. Sentido común. Por favor, televisión colgada, patitas fuera. ¡Hombre! Luego ya, claro, entendemos muchas cosas Ay, esta camiseta ha estado genial. Equipo Leva y este es joven. Bueno. Em, tema interesante, monetización, personalización de las skins. A ver. Joder. Vale, bueno. Eh, desarrollar una skin, crear una skin conlleva un dinero, evidentemente. Quieres una buena skin, paga. Vale, pero dame una buena skin. Dame un buen camuflaje. Este es el que ayudó a desarrollar el Fireware. O sea, bravo, chaval. Bravo. Te has ganado el sueldo. El Fireware es una pasada y además es bonito. Y lo hicieron fijándose un poco en las curvas de esos muscle car americanos. Es interesante, ya os digo, interesante. Sí. Tema de las skins, que es lo que estamos hablando. Por lo que ha dejado flotar en el aire, el tema de las skins, pues al final se lo imponen, básicamente. Y a él lo que le gusta es hacer skins más realistas, más que vayan en la temática de un tanque, un carro de combate. Vale, es lo que está hablando. Temáticas adecuadas al juego, no una caña de pescar en la grille 15, que es absurdo, sí. El cachondeo, vale, todo lo que tú quieras. Pero, a ver, esto es lo que queremos. Estas estos camuflajes que sean realistas con un carro de combate. Esa pintura, esas hojitas ahí medio colgadas. Que claro, es absurdo, ves un montón de matojos corriendo y dices, algo tiene que haber ahí. Vale, pero si estás parado, en fin, me entendéis, me entendéis. Estas son algunos de los camuflajes que van a salir, estilos que van a salir, porque es lo que están haciendo ahora. Perfecto, perfecto. Que llevamos mucho tiempo penando con skins estúpidas de ositos de gominolas, skins absurdas de
Madre mía, es que hay tantas que a ver por dónde empiezas. En vez de tener skin que sean más realistas. Eso es lo interesante. Y eso es lo que va a salir de aquí a nada. Probablemente sean o bien en premios o bien comprando. Probablemente. Probablemente. Es una pasada, la verdad. La verdad es que están súper guapas. Y esto es lo que a él le gusta hacer. Y es lo que va a salir ahora. Fíjate que son muy chulas. Muy, muy chulas. Sí. Uh, a ver, un tanque no puede pintarlo de rojo con corazones. No. Ni puede... No, no, porque es estúpido. Es estúpido. Tanque tiene que tener estas cositas. Carro de combate tiene que estar así. ¿Eh? Y tiene que tener, digamos, una originalidad. Vamos a ver... bueno, sí, va. Están hablando de del Carachún. Carachún o Carachungo, según lo tengas. El Carachún va a salir ahora en el evento de verano, en la feria de verano. Puedes obtenerlo. ¿Está guapo? Sí, ¿por qué? Porque el cofre, este que lleva aquí, es que es una pasada cómo desarrolla esta gente, lo flipas. La skin es brutal y el cofre lo que te da es oro. Tú cuando terminas el día te da oro. Aleatoriamente, te puede salir 5, 100, 200, pero bueno, pero te da oro. Así que hay que ir a por el carachungo. Sí o sí. Sí o sí. Bueno, pues está hablando de gente de allí. eh, un poco metafísico. O sea, tampoco tenerle mucho... esto no, por favor. A ver, esto, las borlas colgadas con cascabelitos. No. Mira, como hacéis vosotros. No. Esto es de ninguna manera. De ninguna manera. No. Horrible, horroroso y absurdo. No. Ahora vamos con el siguiente. Este señor, Nikita. Pues sí, sí quita, sí quita, sí quita. Este señor, fijaros en él, imprimir su foto y poner un se busca. Responsable de que a los lanzallamas les cortasen las pelotillas. Qué vergüenza, Nikita, qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Están hablando de ella? Sí, sí. Ahora es innecesario, evidentemente, ya prácticamente no lo saca nadie. No lo saca nadie. Funcionó, causó sensación y yo era fan de esos lanzallamas. Me hacían las partidas de 3000, 4000 de daño, 2, 3 muertos, o sea, apoteósico. Y de buenas a primeras dijeron, no, no, esto es muy potente, hay que cortarle las alas. Se las cortaron bien, sí. Ahora no lo usa nadie. Ahora es un carro que está ahí. No tiene sentido sacar esos carros. Y de hecho la gente lo saca en polígono. Ya está. ¿Eh? Me parece absurdo. Y luego la justificación que da Nikita, tío, no, 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 no. O sea, Nikita, no, no. Te da la justificación de que, bueno, a veces es necesario. Es innecesario. ¿Eh? Una línea que es brutal y que la machaquéis tanto. Haberle bajado un poquito el rango de daño, vale. Pero no hasta... es que es absurdo ya. Llevar ese carro es estúpido. No, no merece la pena. Sí, está diciendo que para el futuro, pues probablemente se le dé una vueltecilla. Bueno, tío Nikita, llegas tarde. O sea, llegas tarde. Habéis machacado un buen carro, una buena línea. Qué pena. Qué pena. Sí, algunas personas suenan con tanques, infantería, helicópteros. Eso no va a salir, eso no va a pasar.
No va a pasar. También hay algo interesante de lo que hablan, que son las artillerías. A ver, las artillerías son artillerías de apoyo, no de ataque. Entonces, por eso fallan tanto. Por eso fallan tanto cuando las llevas tú. Cuando las llevan otros, aciertan todo. Pero esto básicamente te está diciendo que la artillería es simplemente fuego de apoyo. Mm, si das, das. Y si no das, pues creas un poquito de miedo. Ese miedo de, oh, la artillería. Mm, tampoco lo veo. Tampoco lo veo. No, Nikita, te estás justificando y creo que aquí ya sobras, ¿eh? Así que, despedido. Vamos a otro punto interesante. Sí, la verdad es que se extiende un montón con este tío. Música. Todas las músicas, bandas, sonoras, en fin. Tienen hasta un estudio ahí metido. Sí. Mm, estos son del yo me lo guiso, yo me lo como. Todo, todo. Cositas que van a salir, pues músicas, tal, pues también lo hacen todo allí. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos? Xenia. Especialista experimentado que se ocupa de los mapas. ¡Ojito que vienen curvas! ¡Ojito! Te has acojonado. Yo también. Y más cuando lo vi. Que dije, ¿qué es esto? A ver, dos cositas. Una, a ver. Yo no quiero decir nada, pero que tengas un tío en tu despacho, un póster con el torso medio desnudo. Da que pensar, Xenia, da que pensar. Ándate con ojo que allí no se ve bien, ¿eh? A ver, en fin, sí, sí, vale. Pero no, Xenia. No, no. En fin, bueno, este tío es el que se dedica a los mapas. Este es el que hay que zurrarle de vez en cuando por los mapas, los que desarrollan los mapas, ¿vale? Ahora va a haber una, o sea, en fin, no. Va a haber un gran cambio en aeródromo y es la releche de verdad. Es alucinante cómo han dejado aeródromo. O sea, está cambiado por completo. No es el mismo aeródromo del que estamos acostumbrados. O sea, no. Cambia todo. Vamos a echarlo para adelante para que lo veáis. Que esto sí es interesante. Sí es bastante interesante. Vale. Nueva vista de aeródromo. Otra cosa. Kaliningrado también se va a modificar. Más adelante. Pero primero aeródromo que le hacía mucha falta. Sí, muchísima. De verdad. Aún no ha salido, saldrá seguramente, pues después de septiembre, octubre, por ahí andará. A mí me ha gustado muchísimo como lo han dejado. Hay zonas muy diferenciadas, hay zonas de avance muy rápido, hay zonas estáticas. Fijaros cómo está ahora, con muchas dunas, zonas abiertas, el mar, las dunas también te cubren, vas a estar tonteando zonas para que se pongan los cazacarros, tanto en un lado como en el otro. Zonas para cazacarros, bastante interesante. Tienes una zona un pelín abierta por aquí con agua y luego esto es brutal lo que han hecho aquí. Sabéis que el paso que hay de para los pesados, o sea, al final es un paso estrecho, sí, se abre una zona, ¿vale? Pero es una zona de contacto que muy estática. Vale, ahora ¿qué es lo que han hecho? Han quitado todo eso y han puesto una ciudad con diferentes entradas, salidas, laterales, zonas de tiro, zonas de donde puedes cubrirte.
Me gusta mucho. Bueno, puedes entrar por aquí. Por aquí hay varias zonas de entrada. Esto también es una zona de entrada. Y aquí también es zona de entrada. Y si no recuerdo mal, aquí también. Y luego por el otro lado, igual. Vamos a verlo. O sea, si veis, sí, han quitado esta zona, que era la que subías un poquito para los ligeros, se quedaban ahí atrincherados y a disparar a todo lo que venía por aquí. Vale, eso lo han quitado, pero también han puesto alguna cosita interesante. ¿Complicado de llegar? Sí. Ahora, como llegues, te haces con el mapa entero. Tenemos una zona abierta para ligeros, para que correteen estas zonas. Aquí hay una serie de balcones, pero no están habilitados, tanto aquí como aquí. No están habilitados. Pero bueno, es interesante. ¿Ves lo que está diciendo? Que hay diferentes zonas para entrar. Y luego tienes aquí una zona un poquitín más para medios, cazacarros. Son zonas que están a cubierto, pero están equilibradas, tanto en una zona como en otra, ¿vale? Para que no haya esas zonas en las que si sales en un lado del mapa tienes ventaja y en el otro no. Ahora lo han cuidado bastante más. ¿Me gusta? Sí, sí, porque además aquí los EBR, bueno, van a dar volteretas. Volteretas, sinceramente. Está explicando pues las zonas de francotiradores, donde puedes exprimir los flancos, pero claro, ten en cuenta que enfrente también tienes. Aunque estás un poco, digamos, cubierto, porque son tres zonas, la zona del medio tapa un poco, por lo tanto no puedes ir más allá, o sea, no puedes disparar más allá. Fijaos esta zona de medios, para que vayan correteando. Esta es la otra base, que está más baja, está en la zona de la ciudad, y de ahí pues puedes entrar a lo que es la parte central para, pues eso, arrear un poquito. Zona de cazacarros, y esta es la zona de ligeros, que si veis por aquí, sí, hay un pequeño pasillo para poder pasar. No, esta zona de aquí no está habilitada, no sé por qué no está habilitado. Aunque bueno, a lo mejor más adelante, porque como dice, no está del todo terminado, o sea, se puede hacer cambios. Y yo creo que usar estas zonas también es muy interesante, poder subir, bajar, darle más movilidad. Por otro lado, fijaros, sí, mucho arbusto, eh, sobre todo pues los ELC y todos EBR, por aquí se van a poner las botas. Y desde aquí subes a esta zona. Fíjate que desde aquí lo vas a controlar prácticamente todo. Aquí los ligeros se van a poner las botas. Ligeros y lo que son vehículos rápidos, un Sokol que te coge 60 y tantos, 67 por hora, creo que son, que rápidamente se puede colocar en esta posición y defenderla. Tanto por un lado como por otro, porque la entrada está tanto por una base como por otra. Muy interesante. La verdad es que me gusta mucho el mapa y por aquí también puedes subir estando a cubierto. Estando a cubierto. Sí, me gusta mucho cómo lo han dejado. La verdad es diferente, es un mapa nuevo. O sea, básicamente Aeródromo pasa a ser un mapa nuevo. Madre mía, este vídeo va a ser larguísimo. Es lo que es. La zona de la ciudad. La zona de la ciudad es impresionante. Entradas, salidas, por un lado, por otro. Tienes una zona central, otra aquí en un lateral y la otra en el otro lateral. O sea que hay muchas zonas, hay zonas para esconderse, cubrirse, sacar nada más que la torretilla. En fin, yo creo que va a estar bastante interesante, creo. La verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Veis? Diferentes entradas, salidas. Es una pasada tanto por el puente como por debajo del puente. Es un cambio necesario, sí, porque Aeródromo estaba muy, muy, muy desfasado. Sinceramente, muy desfasado.
Y aquí pues toda la zona de ligeros para que correteen los ligeros. Me ha gustado mucho lo que es esto que han hecho con este mapa, porque ya tocaba, ya tocaba. Aparte, para febrero tendremos un mapa nuevo. Mapa nuevo todos los años. El cambio que han hecho con el aeródromo, va, flipante. Flipante, de verdad. Me gusta mucho. Y bueno, pues más o menos esto ha sido todo. Luego hay otra entrevista que no merece mucho la pena. Bueno, no. Así que nos llevamos cositas para casa. Eh, las cajas de Navidad no tendrán tier 11. Va a haber 2 carros con mecánicas diferentes. Nuevo modo de juego. Así cogidito con pinzas. Ya veremos. Aeródromo. Brutal. Después viene Kaliningrado, que también lo van a remodelar un poco. Bien, bien, por lo menos esta gente curra. Para bien o para mal, pero curra. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede hacer todo. Y bien, además. Pues me han gustado los cambios que vienen. Coméntamelo, si te gustan, si no te gustan. Y bueno, pues tendremos que esperar tranquilamente a que estas cosillas vengan al juego. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.